Capítulo 7. El trabajo de sombras como pilar de transformación en la sociedad holística. Entendiendo el trabajo de sombras. El trabajo de sombras es un proceso de introspección y reconciliación con los aspectos reprimidos, rechazados o no reconocidos de la psique. Estas sombras incluyen traumas, miedos, creencias limitantes y comportamientos inconscientes que influyen en nuestra narrativa personal y colectiva. En una sociedad holística, el trabajo de sombras no solo es un ejercicio individual, sino una práctica colectiva para sanar las raíces de las dinámicas regresivas y construir un sistema sostenible y ético. Pues, ¿por qué es fundamental el trabajo de sombras? 1. Sanación personal y colectiva. A nivel individual, permite a las personas integrar las partes reprimidas de sí mismas, liberándolas de patrones destructivos. A nivel colectivo, aborda las sombras culturales que perpetúan desigualdades, violencia y desconexión. 2. Prevención de la proyección. Las sombras no trabajadas suelen proyectarse en otros, generando conflictos y divisiones. Al integrarlas se reduce la necesidad de culpar o demonizar al otro. 3. Apertura a la creatividad y el potencial. La energía antes atrapada en las sombras se libera para ser canalizada en innovación, empatía y acción transformadora. Etapas del trabajo de sombras. 1. Identificar los patrones repetitivos y las emociones negativas. Ejemplo, ¿por qué siempre reacciono con ira en ciertas situaciones? 2. Exploración. Indagar en el origen de esas sombras. Preguntas clave. ¿Qué experiencias me llevaron a reprimir esta parte de mí? ¿Qué mensaje tiene esta sombra para mí? Aceptación. Reconocer que las sombras son parte de uno mismo, sin juicio ni rechazo. Ejemplo, aceptar el miedo como una señal de autoprotección y no como una debilidad. 4. Integración. Transformar las sombras en herramientas de crecimiento. Ejemplo, convertir la culpa en responsabilidad o la ira en acción constructiva. 1. El trabajo de sombras en la sociedad holística. En una sociedad holística, el trabajo de sombras se institucionaliza como una práctica comunitaria para garantizar el bienestar colectivo. Esto se logra mediante espacios de reflexión, creación de círculos de diálogo donde las personas puedan compartir sus sombras sin temor al juicio. 2. Educación holística. Enseñar desde temprana edad la importancia de la introspección y la gestión emocional. 3. Procesos de mediación. Resolver conflictos sociales abordando las sombras colectivas que los originan. Ejemplo, abordar prejuicios culturales mediante talleres de sensibilización. 4. Arte y creatividad. Utilizar expresiones artísticas para explorar y sanar las sombras colectivas. Ejemplo, obras teatrales que representen traumas históricos y ofrezcan nuevas narrativas. Ejemplo práctico. Trabajando sombras colectivas. Sombra, exclusión social. En una comunidad se identifica que ciertos grupos son marginados debido a prejuicios históricos. Proceso de trabajo de sombras. 1. Reconocimiento. Analizar los prejuicios que perpetúan la exclusión. Preguntas. ¿De dónde provienen estos prejuicios? ¿Qué necesidades subyacentes intentan satisfacer? Exploración. Examinar cómo estas creencias afectan a todos, tanto a los excluidos como a los excluyentes. Aceptación. Reconocer que estos prejuicios son una sombra colectiva que necesita ser integrada. 4. Integración. Implementar iniciativas para incluir a los grupos marginados, fomentando el entendimiento mutuo. B. Herramientas para el trabajo de sombras. 1. Journaling. Escribir reflexiones diarias sobre emociones y comportamientos. Meditación introspectiva. Explorar pensamientos y sentimientos sin juicio. 3. Terapias grupales. Participar en dinámicas que fomenten la empatía y la comunicación abierta. 4. Narrativas simbólicas. Utilizar historias, mitos y arquetipos para comprender las sombras. CSETS. Beneficios del trabajo de sombras en la sociedad holística. Reducción de conflictos. Al abordar las sombras, se eliminan las fuentes ocultas de tensión. Aumento de la empatía. Comprender las propias sombras facilita entender las de los demás. 3. Fortalecimiento de la resiliencia. Una sociedad que trabaja sus sombras es más capaz de adaptarse y prosperar frente a desafíos. 4. Construcción de un propósito colectivo. Las sombras integradas se convierten en una fuente de energía para crear una narrativa común.
El trabajo de sombras es el puente entre la introspección individual y la transformación colectiva. En una sociedad holística, se convierte en una práctica esencial para sanar el pasado, enfrentar el presente y construir un futuro basado en la empatía, la creatividad y el propósito compartido. Al integrar nuestras sombras, no solo nos liberamos, sino que también liberamos el potencial infinito de la humanidad para evolucionar.